Este 30 de mayo se conmemoran 37 años del atentado de La Penca, en el que fallecieron 3 periodistas, 2 de ellos costarricenses y 22 personas más resultaron heridas. Un crimen de lesa humanidad que justamente por esa razón no prescribe, pero que desde el 2013 fue desestimado por la Fiscalía de nuestro país. Debido a esto, desde el 2010, hace 11 años, el 30 de mayo, se conmemora el Día del Periodista Costarricense. Durante los 80, Nicaragua vivía una guerra civil entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, que lideraba el gobierno, la Fuerza Democrática Nicaragüense, el FDN, y la Alianza Revolucionaria Democrática, o ARDE, comandada por Edén Pastora, conocido como el Comandante Cero. Horas antes y durante el 30 de mayo de 1984, ARDE convocó a periodistas nacionales e internacionales a una rueda de prensa, en la que el Comandante Cero se referiría a las presiones ejercidas por Estados Unidos para hacerles formar un único bloque junto a la Fuerza Democrática Nicaragüense, los otros contraguerrilleros, para combatir al sandinismo. Siendo así las cosas, nosotros como periodistas estábamos pendientes de qué iba a decir Pastora, cuál iba a ser su posición, se iba a unir a gente que él les llamaba contras, porque eran los contrarrevolucionarios, era la gente de Somoza, la gente contra la que él había peleado. Entonces todo ese contexto hacía muy apetecible como noticia la entrevista con Edén Pastora. Este interés, la cercanía de Nicaragua con nuestro país y las pretensiones estadounidenses llevaron a 20 periodistas, en su mayoría costarricenses, a movilizarse desde la capital 7 horas en vehículo y 2 más por río hasta La Penca, una remota localidad fronteriza del lado nicaragüense. El recorrido total fue de aproximadamente 200 kilómetros. Johnny Campos, quien era el viceministro de Seguridad Pública en ese momento, había ordenado a Edén Pastora que saliera del país, que él no podía dar declaraciones acá, porque se estaba precisamente en la llamada Misión Verdad, que Luis Alberto Monge, entonces presidente de la República, desarrollaba en Europa junto con sus ministros de Estado. Iba saliendo más bien para la Universidad de Costa Rica, entraba, recuerdo que como a las 9 de la mañana, y me mandan a llamar, que no me fuera para la universidad, que me fuera para el canal porque estaba esa entrevista. Yo no andaba preparado, andaba con ropa de trabajo, saco, corbata, etc. El ARDE convocó a los medios de comunicación ese 30 de mayo de 1984 a las 9 de la mañana en el Hotel Irazú para desplazarse en caravana hasta la frontera. Y después de unas horas donde incluso desayunamos ahí en el hotel, nos llevaron a una casa de seguridad. Se supone que es para dejarnos clínicamente limpios, para hacer una revisión. Sin embargo, esta no se dio. Nada más nos llevaron y nos pusieron como en espera. En teoría, la rueda de prensa sería ese mismo día. Los periodistas iban y regresaban a San José, pero la entrada de la noche llevó a Edén Pastora a convenir una nueva hora a primera hora de la mañana del día siguiente, pero la situación transcurrió diferente. Edén empieza a dar declaraciones, aunque ya habíamos tomado un acuerdo de que íbamos a hacer la conferencia el día siguiente. Sin embargo, la gente desesperada empieza a preguntarle, los periodistas se arremolinan y empieza una conferencia de prensa improvisada. Nelson Murillo, quien era periodista en ese entonces de Noticias, fue quien realizó justamente las preguntas luego del estallido de la bomba, en un momento en el que sus colegas se encontraban rodeando también al comandante Cero, y según Murillo, después de los 10 minutos y 7 de la noche se vino la explosión. ¿Cuál es la urgencia de unirnos con contrarrevolucionarios? En el ¿Cuál sentido es la urgencia de unirnos con antisandinistas? ¿Cuál es la urgencia? La urgencia que tuvimos de unirnos. Me siento como envuelto en esa nube blanca. De un momento a otro recapacito y digo, no, yo estoy en una conferencia de prensa, no estoy dormido. Y entonces la nube blanca, te hablo de fracciones de segundos, la nube blanca se vuelve roja, roja incandescente. Entonces la cogió y empezó a grabar. Son las únicas grabaciones que hay del atentado de La Penca. En eso llega el primer bote y empiezan a meter gente, y a mí me agarran unos guerrilleros y me montan en brazos. Y yo, no, pero es que mi camarógrafo queda allá y hay gente, y no hacen caso, simplemente no dicen nada, me meten en el bote. Durante este atentado fallecieron miembros de la prensa y 22 personas resultaron heridas. Sin embargo, nunca hubo ni una condena ni un juicio. En junio de 2020, 14 días antes de su muerte, Edén Pastora le comentó al programa Charlemos de Radio Actual que la verdad nunca se va a saber.
Decía José Martí, el cubano, que en política lo real es lo que no se ve. Y lo que no se ve en este caso es de que fue un cruce de intereses de la derecha y de la izquierda. Y es la razón por la que nunca se va a saber el fondo de todo. Porque se pusieron de acuerdo sectores de la derecha con sectores de izquierda, porque yo era una piedra en el zapato derecho y una piedra en el zapato izquierdo. Entonces nunca se va a saber. Por ejemplo, la CIA inmediatamente dijo que había sido un terrorista libio, después que había sido un terrorista chileno, y la CIA se encargó de confundir más bien a todo mundo. Sin embargo, los sobrevivientes apuntan a un falso periodista danés llamado Per Anker Hansen, quien resultó ser el espía sandinista y guerrillero de izquierda argentino Roberto Vital Gaguiné, quien según el periódico The Miami Herald falleció en enero de 1989 durante un combate armado en las afueras de Buenos Aires en su país natal. En la mañana cuando estábamos en el hotel había 3 o 4 periodistas internacionales. Me acerqué a saludarlos, recuerdo bien que estaban contra una pared. Eran Peter Torbenson, el sueco, y era el falso Per Anker Hansen. Incluso él se hacía lesionado, entonces yo como era cruzista, le dije, no, pónganlo aquí conmigo, yo lo voy cuidando. En el trayecto, cuando logramos llegar al lado costarricense, me toca viajar solo con él. Llegamos al hospital y él estuvo en una silla de ruedas a la par de la cama donde yo estaba. En un rato entre que me duermo y me despierto, ya no estaba y ya no lo volví a ver. Como explica esta gráfica de ameliarrueda.com, el falso periodista ingresó con un maletín que teóricamente contenía una cámara. Ingresó a la vivienda y durante las preguntas a Den Pastora salió del recinto y activó la bomba por medio de radiocomunicación. Yo no creo totalmente, pero me inclino más a creer que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tan es así que en 2 o 3 días después del atentado, el Frente Sandinista manda una ofensiva aérea sobre toda la margen norte del río San Juan, donde prácticamente borra del mapa la Ártica. Cada año que se conmemora el atentado de la Penca, se hace lo mismo en este país. O vamos a dejar flores a las tumbas de los que ya no están con nosotros, o se hace una actividad en el Colegio de Periodistas donde se hace una misa y se acabó. El atentado de la Penca sigue impune. Nicaragua nunca lo investigó y el Ministerio Público alegó que al no haberse perpetuado en nuestro país, la recolección de pruebas era sumamente difícil y compleja. Incluso en aquellos años la causa penal fue abierta contra persona ignorada, porque no había rastro del falso periodista o confirmación de su muerte, aunque él estuviese claramente identificado.